Sintonizando a Conciencia. La divulgación científica en Tabasco. Un espacio que pone a disposición de todo público la ciencia, cómo se hace la ciencia y su contribución al avance de la sociedad. Un enlace de la Universidad Tecnológica de Tabasco e instituciones generadoras de conocimientos a través de la señal de Sintonía UTAP. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Sintonizando a Conciencia, la divulgación científica en Tabasco. En esta ocasión nos complace tener en esta cabina al doctor Juan Javier Castillo Ramiro, profesor de tiempo completo e investigador de la División de Administración y Gestión de Proyectos de nuestra Universidad Tecnológica de Tabasco. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas tardes, muy bien, gracias. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe y el tema del que hablaremos aquí en Sintonizando a Conciencia es la política de ordenamiento territorial y su incidencia en la cohesión social en Tabasco. Tradúzcalo, por favor, en palabras sencillas. Bien, el tema tiene mucho que ver con aspectos relacionados a finalmente los desequilibrios socioeconómicos y las formas en cómo la sociedad en su conjunto toma decisiones para tratar de atender y resolver algunos de los conflictos que se tienen al respecto del uso y manejo de cualquier tipo de recurso, sea natural, económico, social, político, cultural, y cómo esto tiene que ver con, de alguna manera, el respeto a las áreas ambientales, a todo lo que se refleja en el esquema natural y que se procura de alguna manera este tipo de protecciones por parte de los tomadores de decisión, en este caso las escalas de gobierno, a través de una incidencia y de un modelo que se denomina política territorial. ¿Cuáles fueron los antecedentes de este tema? Bueno, los antecedentes no son propios y específicos ni de Tabasco, ni del país, sino más bien responde a un fenómeno que se viene desatando a partir de los 70s en el término de la conciencia global sobre la importancia que revisten los recursos naturales y todos esos ciclos que de alguna manera ha provocado a partir de la intervención humana una serie de desajustes y por lo tanto un mal aprovechamiento de los mismos. Dentro de su trabajo de investigación marca un objetivo general. ¿Cuál es este objetivo? Bueno, este gran objetivo tiene mucho que ver con tratar de identificar aquellos trabajos, aquellas iniciativas que se han generado a partir del gobierno, cómo éstas se han manifestado en los procesos de planeación del propio gobierno en sus distintas escalas y cómo esto ha podido o no repercutir en lo que normalmente la sociedad trata de atender de manera polarizada, la forma de resolver sus problemas. Al hacer los objetivos específicos, ¿cómo fueron? ¿Cuáles son? Estos objetivos con mucho tienen que ver con las formas de planeación del gobierno. Tiene mucho que ver con la identificación de la existencia o no de esas teóricas y posibles polarizaciones de las personas o de los seres humanos en la sociedad en su conjunto en el territorio. Y la otra con la posibilidad de establecer permisivamente un modelo teórico-metodológico que se refleje a partir de una cartografía temática o un mapa para tratar de observar si existen o no estas polarizaciones y las formas en cómo la sociedad, a partir de una denominación conceptual formada como la simbología o los sinónimos de cohesión social, la forma en cómo se une la gente para resolver ciertas situaciones, estas se manifiestan en el espacio del territorio. ¿Cuál era la hipótesis que estaba manejando dentro de esta investigación? La hipótesis planteada era que, más bien, sigue siendo, porque es una constante en el tiempo, que sí existe una planificación por parte del gobierno en sus distintas escalas para atender un modelo de ordenación territorial que atienda a estas polarizaciones y que de alguna manera ya las tenían o ya las pueden tener identificadas para tratar de ir resolviendo esas polarizaciones, porque lo que se trata en esa hipótesis es de ver que existe una intención del gobierno de atenderlas, que existe una identificación
y que, bueno, estas de alguna manera ya están clasificadas en escalas de cómo se manifiestan en el espacio. ¿Cuáles serían los antecedentes generales de su investigación? Bien, los antecedentes parten de una tendencia mundial sobre tratar de ordenar los territorios. Esto es, no tratar de controlarlos, sino tratar de identificarlos, tratar de caracterizarlos, tratar de ver dónde se polarizan los territorios. Uh-huh. Y digo dónde se polarizan los territorios considerando a que estos son elementos en los cuales vive, existe, resuelve y se conjugan en la sociedad en todo momento, con cada uno de los elementos que existen en el territorio en sí, en los lugares, y cómo estos se pueden venir aprovechando con una perspectiva a largo plazo, es decir, el aprovechamiento de estos recursos, de estos elementos funcionales dentro de este esquema del territorio a corto, mediano y largo plazo, considerando que largo plazo estamos hablando de un proyecto de nación que se prospecta aproximadamente 50 años o más. Dentro de su marco teórico, usted hace una aproximación teórica de la cohesión social y un enfoque de la ordenación del territorio. ¿Nos puede platicar sobre esto? Sí, el fundamento teórico de toda la estructura que tiene que ver con el ordenamiento territorial nace de alguna forma de una propuesta que se genera por la región europea unida, la Unión Europea como tal, en donde ciertos teóricos ven ya un modelo estructurado en función de 3 niveles de cohesión. La cohesión económica, por un lado, la cohesión ambiental, por otro lado, y de forma primordial, la cohesión social, para tratar de encontrar una cohesión territorial que de alguna manera permita un aprovechamiento de los recursos que ahí existen, de los elementos que ahí funcionan y de la sociedad en su conjunto para que ésta pueda subsistir sin comprometer necesariamente los recursos de futuras generaciones. Ese por parte del ordenamiento territorial y por parte de la cohesión social, un elemento teórico que se toma de la CEPAL como organismo de las Naciones Unidas para la región latinoamericana, que apuesta por una singularidad en la cual es necesario establecer una estructura paramétrica diferenciada en cada uno de los países de esta región latinoamericana para tratar de hacer conciencia de que existen polarizaciones que hay que atender, que hay que disgregar en el espacio social y socioeconómico para llegar a estos buenos términos de lo que ahora se le denomina la ordenación del territorio. Dentro de su marco conceptual, usted habla de Darwin, Durkheim, Mauss y Salins, Garreton, Salinas, Sanauja, no sé si lo pronuncié bien. Correcto. ¿Con cuál de todos ellos se identificó usted más? Bien. De hecho, desde la teoría darwiniana nace un precepto de por qué los seres vivos nos organizamos, atendemos intereses comunes, en cierto momento de una forma natural y racional, en otros de una forma egoísta, pero que finalmente llevan a la sobrevivencia de los organismos. Entonces los seres humanos como organismos vivos y además pensantes, tenemos ventajas sobre aquellos seres vivos que no tienen esta oportunidad de organizarse de una mejor manera, y que irónicamente no estamos aprovechando como los seres vivos de una forma más equilibrada cada uno de estos elementos sistémicos, y de ahí nació la inquietud de tomar primero aquellas teorías darwinianas, después aquellos principios desde la antropología social para tratar de entender cómo las sociedades puras, primitivas, primarias, primigenias, trataban de atender una estructura simbólica para intentar todavía aprovechar y mantener los equilibrios en el medio ambiente y hacia el interior de esas sociedades primarias. Nos presenta usted dentro de su investigación, dice cohesión social, componente objetivo y componente subjetivo. ¿Cuáles son estos componentes, tanto objetivo como subjetivo, y por qué no tienen que ver con el capital social? Ok, bien. Capital social viene a ser un elemento componente de la cohesión social. Cohesión social se comprende no como un concepto, sino como un constructo analítico más complejo que involucra estos dos elementos subjetivos y objetivos. El objetivo viene de aquellos elementos que identifica el ciudadano convencional con los
con las estructuras de gobierno y tiene que ver con los tomadores de decisión y cómo estos intervienen de alguna manera u otra para tratar de atender las necesidades de una población, de una sociedad en su conjunto, desde una manera muy objetiva. Y el componente subjetivo tiene que ver con la percepción que tienen los ciudadanos de cómo están funcionando estos tomadores de decisión en función de lo que están haciendo y que también lo están haciendo para resolver las necesidades y los intereses que tiene una sociedad para resolver lo que son sus intereses de estatus en ese momento, los vivos y los que se van a prospectar. De ahí serían las representaciones sociales, ¿no? Dentro del componente subjetivo. Exactamente. Y bueno, ¿cuáles son las técnicas e instrumentos metodológicos que usted utilizó para realizar toda esta investigación? Porque fue, yo creo que bastante laborioso todo este trabajo que realizó. Sí, aquí se involucraron una serie de técnicas metodológicas bastante integrales, muy multidisciplinarias, porque se involucraron elementos comunes como el análisis de los datos, la estadística descriptiva sobre distintos tipos de indicadores simples, compuestos y complejos. Es decir, aquí involucramos elementos de análisis estadístico matemático univariante hasta el multivariante, una serie de compendios que tenían que ver con la construcción de modelos econométricos funcionales, pero también la construcción de cómo estos modelos econométricos funcionaban para tratar de explicar las polarizaciones en el espacio, y el espacio considerado desde herramientas tales como cartas temáticas específicas a partir de cómo se realiza el análisis exploratorio de datos espaciales. Doctor Castillo, usted habla de las dimensiones e indicadores para determinar la cohesión social de acuerdo a la CEPAL que se publicó en el año 2007. ¿Nos lo puede explicar, por favor? Sí, la CEPAL retoma con mucho una serie de iniciativas, de estrategias y de herramientas que se utilizan en la Unión Europea. Este concepto que, como ya lo comenté, no es como tal, sino es un constructo analítico tal, proviene de todos los esfuerzos de la Unión Europea para tratar de encaminarse al nuevo objetivo del ordenamiento territorial, dentro de los cuales se involucra uno, que es un elemento bastante holístico, es la denominada formación de la cohesión social. Y esta cohesión social la caracteriza mucho la CEPAL por parte de la Organización de las Naciones Unidas, a partir de una serie de elementos que tienen que ver con el enfoque desde el nivel país. Entonces, yo retomando una serie de instrumentos propuestos por la CEPAL para los países en su conjunto de la región latinoamericana, retomo un replanteamiento de ciertos indicadores para bajarlo a escalas un poquito más identificadas con nuestras realidades, es decir, manejarlo a nivel del Estado y manejarlo a nivel de los municipios, pero aquí hay un atrevimiento superior. Todavía se construye una serie de metodologías más para identificar ciertos elementos espaciales sobre aspectos socioeconómicos, económicos puros, sociales, como los cuestionamientos que se plantean en un cuestionario para la cohesión social, que tiene que ver desde el enfoque de las localidades. Pues nos va a platicar sobre estos indicadores después de nuestra pausa promocional. Estamos en Sintonizando a Conciencia, la divulgación científica en Tabasco. Nos acompaña el doctor Juan Javier Castillo Ramiro, profesor de tiempo completo e investigador de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Nuestro tema, la política de ordenamiento territorial y su incidencia en la cohesión social en Tabasco. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. Ingeniería en procesos bioalimentarios. En esta carrera aprenderás a realizar e interpretar análisis físico-químicos, microbiológicos, sensoriales y nutrimentales. Elaborar nuevos productos alimentarios aprovechando los recursos de la región. Así como también todo lo relacionado con las certificaciones en sistemas de calidad alimentaria y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diferentes áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la industria alimentaria, tales como laboratorios de análisis de los alimentos, líneas de producción de alimentos, consultoría sobre los sistemas de calidad alimentaria de los productos agroalimentarios, desarrollo de investigación de nuevos productos y en la creación de tu propia empresa.
Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias, procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística, así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales, protocolo de etiqueta y servicios, manejo de personal, itinerarios de viaje, establecer sistemas de calidad, organizar congresos y convenciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas en el ramo de la hotelería, aeropuertos, líneas de transportación terrestres, aéreas, acuáticas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, restaurantes, agencias de viajes, bares, organización de eventos sociales, embajadas, consulados, consultoría, capacitación turística y cruceros. Estás escuchando 102.5 FM. Sintonía UTAP. Continuamos en su programa Sintonizando a Conciencia, la divulgación científica en Tabasco. Nos acompaña el doctor Juan Javier Castillo Ramiro, profesor de tiempo completo e investigador de la División Académica de Administración y Gestión de Proyectos, y estamos hablando sobre la política de ordenamiento territorial y su incidencia en la cohesión social en Tabasco. Ya estábamos platicando sobre los objetivos generales, el objetivo general, específicos, antecedentes y todo, y antes de irnos a la pausa, nos iba a platicar sobre los indicadores que había usted hecho en relación del tema de investigación o del documento de dimensiones e indicadores para determinar la cohesión social de acuerdo a la CEPAL. Y usted comentaba que había aterrizado esos indicadores para manera que se pudieran aplicar dentro del estado y los municipios. ¿Cuáles fueron estos indicadores? Así es. Con mucho fue utilizar el soporte que la misma CEPAL y grupos consultores especializados, también trabajando con la CEPAL, utilizan una serie de herramientas y metodologías para captación de esa información a nivel de país. Se han utilizado, entonces yo utilicé algunos de esos instrumentos de captación de información, cuestionarios, y de alguna forma reutilizar con mucho el planteamiento que ellos estaban manejando, pero también tratar de manejar escalas para que se diera respuesta por parte de los ciudadanos que iban a ser entrevistados a nivel de todos los municipios del estado, para que dieran respuesta a 3 grandes enfoques. Ajá. Finalmente esos grandes enfoques se aterrizan en elementos como, por ejemplo, el funcionamiento de la democracia en el estado y la percepción a nivel municipal, desde luego, el funcionamiento del Estado de Derecho como tal, como otro elemento sustancial que forma parte de los niveles de cohesión social, y finalmente el funcionamiento de aquellos elementos que tienen que ver con la operatividad específica desde el nivel de la atención a los servicios públicos por parte de los gobiernos municipales y estatal. ¿Cómo fueron las respuestas de todos los encuestados? Pues bueno, desde luego existe toda una fundamentación teórica que le prepara al investigador para entender que finalmente lo que vamos a tener en cuenta es una percepción del ciudadano sobre cada uno de estos elementos y que van a responder en un momento dado a ciertas fundamentaciones que se relacionan con mucho a la experiencia que pueda estar viviendo en ese momento el ciudadano, pero también a aquellos elementos en histórico que pudieron haber formado una opinión específica y en algunos casos favorable y en algunos otros casos desfavorable por parte del ciudadano. Entonces nos encontramos desde luego una diversidad de respuestas que no obstante tuvieron a bien de forma multidimensional permitir la formación de un grupo o de bloques específicos de respuesta que muy bien estandarizaron aquellos posibles sesgos y tendieron a permitir formar una idea muy concreta y escalada de estos niveles de percepción en cuanto a los grados de satisfacción en cada uno de estos elementos. ¿Las personas encuestadas se sienten incluidas o se sienten excluidas dentro de su factor social? Como acabo de mencionar,
existen grupos de personas que se sienten tanto incluidas como otras que se sienten excluidas, de acuerdo a la realidad que les está tocando vivir y que les ha tocado experimentar pues en el transcurso de la base histórica del lugar donde viven, ¿no? ¿Hay un sentido de pertenencia? Desde luego, creo que es uno de los factores primordiales. Existe un gran sentido de pertenencia, sí, por eso las personas siguen viviendo donde están. No obstante, existe un cierto nivel todavía de sí percibir que existen factores que hacen falta atender, mejorar, que están funcionando, otros que apenas inician su proceso operativo, pero que sin lugar a dudas se tiene la confianza de que en un momento dado podrán llegar al punto óptimo de lo esperado. ¿Cuáles serían las dimensiones del componente de sentido de pertenencia? Bueno, ese componente en específico se relaciona mucho con la percibilidad que tiene el ciudadano sobre el funcionamiento de una base democrática, cómo se han ido respetando lo que todo ciudadano sabe que por derecho le es asignado, y también tiene mucho que ver con lo que percibe de su entorno en los esquemas como la seguridad pública, la atención a los servicios básicos domiciliarios como agua potable, luz, alcantarillado, recolección de basura, pero también con el precepto de lo que cada ciudadano espera que más adelante puedan tener las futuras generaciones como elementos de seguridad para que estos puedan seguir identificándose con el territorio donde les tocó vivir. Ya se hizo toda esta encuesta, ya se hizo un análisis y viene la realización de un modelo de cohesión social en su dimensión espacial. ¿De qué características tiene y cuáles son los componentes de este modelo? Bien, tiene distintos factores. El cuestionario fue únicamente para identificar ciertos elementos de la percepción del ciudadano. No obstante, esta percepción ciudadana tenía que dar respuesta a una estructura superior. Y parte de esa estructura superior responde a elementos de carácter socioeconómico. Y esos elementos se rescatan a partir de información que genera el INEGI, entre otros, pero primordialmente, y sobre todo identificando cada uno de esos aspectos desde el enfoque de cómo se manifiestan esos indicadores simples y compuestos amalgamados dentro de una estructura de un modelo econométrico, pero a partir de cómo se perciben en las localidades y ver si estos elementos conjugados sociales y económicos permiten encontrar polarizaciones en el territorio a partir de la integración de regiones teóricas construidas y cómo la inmediación de estos fenómenos socioeconómicos permiten observar estos fenómenos de aglomeración y cómo estos se correlacionan con las bases de la percepción del ciudadano común para decir, sí, el ciudadano común tiene razón, tiene una fundamentación, no únicamente respecto a lo que es la idea de lo que percibe, sino cómo en histórico algunos aspectos económicos y socioeconómicos como tal se vienen a conjugar en el espacio, y es lo que reporta el INEGI. ¿Cómo podemos aplicar este modelo en la vida cotidiana? ¿Hay una aplicación? Sí existe una aplicación, pero que no va en la cotidianidad de lo que el ciudadano común debe manejar. Más bien son elementos de soporte para los tomadores de decisión. Es decir, si un tomador de decisión tiene en vista un proyecto que resolver, que atender en virtud de alguna política encaminada para atender algún aspecto de lo que es la naturaleza socioeconómica en el tarde venir de la fase de lo que a toda la sociedad en su conjunto corresponde, es un elemento adicional de base diagnóstica, de base de elemento de caracterización, como para ir perfilando puntos muy precisos desde las localidades y ya no desgastar los recursos en los elementos de lo que le corresponde a un municipio, de lo que le corresponde a un estado, sino más bien identificar aquellas regiones que trascienden cualquier límite o frontera político-administrativa para ir precisando los recursos y ser más certero en la toma de decisiones en el manejo de los territorios. Después de 4 años de investigación, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que llegó? Bueno, que finalmente la hipótesis era validada, era revalidada, pero que no en su totalidad, que sí existe necesariamente esfuerzos que se orientan a formar la noción de la ordenación territorial,
pero que aún no se perciben elementos de caracterización y de base diagnóstica desde las localidades, desde la identificación de estas polarizaciones sociales, económicas, demográficas y demás, que lleven a un orden superior para una adecuada toma de decisión y la certeza de tener elementos tangibles para prospectar a futuro soluciones todavía más concretas e integrales. Si alguno de los miembros de la comunidad universitaria, de la UTAP, o alguna persona que nos esté escuchando, ¿le recomendaría a usted realizar investigaciones? Definitivamente ese es el camino de lo que toda sociedad, independientemente de la nación en la que se encuentre, tiene que generar para tratar de entender el entorno, tratar de aprovechar racionalmente todos los recursos, tanto tangibles como intangibles, y todos aquellos elementos que nos den soporte para el devenir diario, tanto en el factor más común y simple, hasta aquellos de carácter identitario con lo que nos toca hacer como sociedad moderna. ¿Algún mensaje para nuestro público de Sintonizando a Conciencia? Bueno, pues que necesariamente este es un medio que se tiene que seguir aprovechando para todavía potencializar aún más, sí las investigaciones desde luego en primer punto, pero también todos aquellos esfuerzos encaminados para atender lo que el ser humano y la sociedad en su conjunto requiere para ir formándonos una vida todavía más amable y mejor vinculada con el entorno natural. Y ahora, fuera de todo este contexto, sabemos que tiene otras investigaciones, ¿como cuáles? Muchas que tienen que ver con aspectos parecidos a esta investigación, pero que en forma más precisa se enfocan a aspectos dentro de lo urbano y dentro de las zonas rurales, ya para ir diferenciando funcionalidades específicas de cada uno de estos elementos que forman parte del territorio en su conjunto. ¿Y por qué siempre está orientado en la cuestión de ordenamiento territorial? Bueno, porque finalmente los modelos que emanan de las grandes corrientes globales tienden a eso, a decir que finalmente si no se cuenta con un ordenamiento territorial, y esto es no uniformarnos a todos, sino conocer en trasfondo y muy específicamente de qué elementos contamos, de qué factores adolecemos, para tratar de entender que la competitividad de los territorios y por ende la satisfacción de las personas para el uso de estos elementos de competitividad de los territorios tiene que ver con la salvaguarda de un proyecto de nación a largo plazo. Pues doctor, le agradecemos mucho que nos haya acompañado aquí en Sintonizando a Conciencia. Esperamos verlo pronto y que siga compartiendo todas estas investigaciones que ha realizado con nosotros. Amigos, esto ha sido Sintonizando a Conciencia. Nos ha acompañado el doctor Juan Javier Castillo Ramiro, profesor de tiempo completo e investigador de la División Académica de Administración y Gestión de Proyectos. Nuestro tema ha sido la política de ordenamiento territorial y su incidencia en la cohesión social en Tabasco. Soy Verónica Madrigal Rivera. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Sintonizando a Conciencia. La divulgación científica en Tabasco. Un espacio que pone a disposición de todo público la ciencia, cómo se hace la ciencia y su contribución al avance de la sociedad. Un enlace de la Universidad Tecnológica de Tabasco e instituciones generadoras de conocimientos a través de la señal de Sintonía UTAP.